Batallas de Leucata y Salses. Vale, vamos a situarnos, señores y señoras, vamos a ponernos en contexto. 1637, ¿vale? 1637, la guerra europea, la guerra de los 30 años, está entrando en una peligrosa situación de status quo, de equilibrio, ¿no? Ya hemos pasado de una ventaja de los Habsburgo, una ventaja hispánica e imperial, a una situación más de equilibrio, sobre todo gracias a la entrada de los franceses y los suecos en la contienda. Entonces, en ese contexto, desde Madrid, pues el conde duque de Olivares, el válido del rey, el gobernador virtual de España en ese momento, quería asestar un golpe importante a los franceses para obligarles a centrar su atención en defenderse y que así no pudieran amenazar las posesiones españolas de Italia ni de los Países Bajos. Entonces, bueno, decidió invadir el sur de Francia desde el Rosellón, ¿vale? Y eso se podía enfocar de dos formas, de dos posibles formas. Opción A, pues una campaña de destrucción sin un objetivo claro, destruir toda la campiña, todo el campo francés y forzar al enemigo a una batalla a campo abierto, a una batalla decisiva. Se descartó esta opción porque no había suficiente caballería pesada y no había un ejército y tampoco había un ejército tan numeroso. La caballería era más bien ligera y no había un ejército numeroso para plantear una campaña de estas características. Entonces se optó por la opción B. Opción B, conquistar una ciudad francesa relevante para que el enemigo se tenga que desgastar reconquistándola, ¿no? La ciudad elegida fue Narbona en el sur de Francia, y la idea era invadirla desde el Rosellón. Entonces se convocó un ejército. Se convocó un ejército reclutando milicias en Cataluña. Y aquí ya empezamos a tener problemas. Aquí empezaron los problemas con las instituciones catalanas. Porque, bueno, por los fueros de Cataluña, por sus instituciones y sus leyes, pues ellos interpretaban que solo estaban obligados a contribuir con hombres para la defensa del Principado, pero no para la guerra ofensiva. Entonces el conde-duque de Olivares, aún así, se saltó esto a la torera y se hizo el reclutamiento prescindiendo de las instituciones catalanas, lo que generó bastante malestar. Se reunió un ejército de 14.000 hombres, ¿vale? Y el ejército salió de Salses, y al otro lado de la Albufera, interponiéndose entre los españoles y su camino a Narbona, se alzaba la fortaleza francesa de Leucata, Lecat. Y bueno, pues como primer paso antes de llegar a Narbona se inició el asedio de Leucata. Se hicieron trincheras, se empezó a bombardear la ciudad, se aisló la fortaleza. Bueno, no era una ciudad, era un pueblo y una fortaleza. Y la caballería ligera española comenzó a devastar todos los territorios circundantes, a devastar todo el campo circundante. La caída de Leucata ya se daba por hecha en Madrid, estaba ya a puntito de caramelo, ¿no? Pero se estaba reuniendo un ejército francés de socorro, bastante más numeroso que el ejército español. Llegaba casi a los 25.000 hombres y lo mandaban el duque Carlos de Schomberg y el duque Harcourt de Lorena. Entonces, el ejército francés llegó hasta donde estaban los sitiadores, las trincheras españolas, y bueno, planteó un ataque nocturno por 5 puntos diferentes. En 4 de los 5 puntos el ataque tuvo éxito, en uno de ellos fue rechazado. Entonces la infantería francesa consiguió ganar una cabeza de playa en las trincheras españolas, poner tablones de madera para que a través de esos tablones pudiera pasar su caballería pesada. La caballería ligera española intentó salir al contraataque, pero claro, en un combate en un espacio cerrado, la caballería pesada francesa estaba mucho más acorazada y mucho mejor preparada para ese tipo de encuentros, y entonces los españoles tuvieron que retroceder y hacerse fuertes en el interior del perímetro, en el interior del campamento. Todo esto era un combate nocturno. Entonces empezaron a producirse combates nocturnos muy confusos, porque además se fue la luna quedó tapada por unas nubes y no se veía nada. No se veía nada y empezaron a producirse muchas bajas en ambos bandos, por fuego amigo incluso, muchos hombres del mismo bando a matarse entre ellos. Entonces los franceses decidieron suspender el ataque hasta el día siguiente. Tenían la ventaja en cualquier caso, ¿no? Entre los españoles lo que hicieron fue 200 hombres se quedaron con las hogueras encendidas haciendo ruido para fingir que el resto del ejército seguía allí, mientras el resto del ejército escapaba nadando por la albufera de Leucata y se ponían a salvo en Salses.
Cuando los franceses al amanecer siguiente descubrieron el engaño, descubrieron que el grueso del ejército español había escapado, pues mataron a esos 200 hombres y capturaron la artillería y demás. Fue una derrota que, bueno, los españoles tendrían 1500 bajas o así y los franceses 1200. No fue un desastre militar para España, pero fue una ocasión perdida y sobre todo contribuyó mucho a aumentar el malestar entre Cataluña y Madrid, porque el conde duque de Olivares echó en cara a los catalanes no haberse implicado en la campaña y los catalanes a cambio le echaron en cara que la campaña no estaba planificada desde el inicio. Y esa fue la primera consecuencia negativa de la batalla de Leucata, ¿no? El aumento de estas tensiones. Entonces, en 1638, en ese frente, España debilitó un poquito sus fuerzas porque mandó hombres desde Cataluña a Guipúzcoa porque había que hacer frente al ataque francés en Hondarribia y se derrotó a los franceses en Hondarribia, pero a costa de debilitar las defensas del Rosellón. Entonces, aprovechando esa circunstancia, el duque de Schomberg, con un ejército de unos 18.000 hombres, se dirigió a la fortaleza de Salses, ¿vale? Salses, en el Rosellón, actual Salses-le-Château, pues era un castillo muy estratégico construido por los reyes católicos y era la primera defensa, ¿no? Era la llave del Rosellón, la primera defensa en ese frente de España por si había ataques franceses. Entonces, el ejército francés empezó a rodear la fortaleza de Salses, que tenía una pequeña guarnición. Los españoles reunieron un ejército de 10.000 hombres que tantearon la posibilidad de intentar socorrer la plaza, pero en cuanto vieron la disparidad de fuerzas, pues no atacaron. No atacaron y, bueno, los bombarderos franceses al principio fueron resistidos por la guarnición, pero cuando un par de minas excavadas bajo la muralla volaron un lienzo entero de la muralla y hubo una brecha enorme, pues ahí los franceses se colaron en el interior y los defensores se replegaron hacia la ciudadela, donde resistieron un poquito más. Lo que pasa que cuando los atacantes metieron varios cañones en el patio del castillo y amenazaron con bombardear la ciudad de la quemarropa, pues ahí ya los españoles se rindieron. Esta pérdida de Salses fue muy sensible y la reacción, eso sí, fue rápida. Se trajeron unidades de Italia, se trajeron tercios de Italia, se convocaron milicias, nuevamente prescindiendo de las instituciones catalanas y nuevamente aumentando la tensión, y se empezó a convocar un enorme ejército de unos 44.000 efectivos en Cataluña, listo para marchar a recobrar Salses. ¿Qué pasa? Que los soldados en esa época era muy común que se alojaran en casas de paisanos. Se alojaran en casas de paisanos, pero en Cataluña en principio estaban exentos por fueros que tenían y demás. Pero por situación de necesidad, aún así se alojó a la fuerza a soldados en casas de particulares y se empezaron a producir todo tipo de incidentes, disturbios, y se generó un malestar muy grande de la población, ¿vale? Hacia el ejército y hacia los soldados. Esto tendría consecuencias más adelante. En cualquier caso, el ejército se puso en marcha hacia Salses. Cuando llegaron a Salses, el ejército francés que lo había conquistado aún estaba allí. Estaba aún ocupando el mismo campamento y las mismas trincheras, ¿no? Entonces la caballería española se adelantó, atacó a la caballería francesa, le hizo retroceder y el ejército francés se replegó a las trincheras. Los tercios asaltaron las trincheras francesas y los desalojaron de allí. Una parte del ejército francés fue arrinconado contra la muralla de Salses y se produjo un embotellamiento y una tremenda matanza. El resto del ejército francés pudo escapar hacia Narbona. Los españoles comenzaron el asedio de Salses, con bombardeos, empezaron a cavar trincheras y empezaron a caer fuertes aguaceros que dificultaban mucho las operaciones, provocaban inundaciones, embarramientos, hubo soldados que murieron ahogados, empezaron a producirse epidemias de enfermedades y demás, porque claro, en esas condiciones era un foco de insalubridad muy grande y muchos empezaron a morir, sobre todo por temas de enfermedades o inundaciones. Entonces los franceses, sabedores de la penosa situación de los asediadores, reunieron otro ejército de socorro para auxiliar a la guarnición francesa de Salses. Entonces, durante una noche lluviosa, 3 regimientos franceses atacaron por sorpresa las trincheras españolas, pero esta vez los españoles rechazaron el ataque.
Los franceses tuvieron 1.300 muertos y los españoles 300. Entonces, ya sin posibilidad de ser auxiliados, la guarnición francesa de Salses comenzó a negociar una rendición y se les dejó salir con honores, se les concedió una rendición honorable y se reconquistó el castillo de Salses. La reconquista fue estratégica y fue muy valiosa, pero el precio muy alto. Primero porque se sufrieron muchas bajas, sobre todo por temas de enfermedades e inundaciones durante las penosas condiciones del asedio, y segundo por el aumento enorme de las tensiones con los paisanos de Cataluña, tensiones que desembocarían en los graves acontecimientos llamados la Guerra de los Segadores, ¿no? Y el Corpus de Sangre, del cual podríamos hablar en otro vídeo, pero en este no. En este terminamos por ahora. Darle like si os ha gustado, suscribiros para más contenido y darle a la campanita, porque suscripción y campanita es la combinación ganadora. Adiós.